Comencemos. Continuemos. Hemos estado tratando sobre límite de funciones. Y vamos a ver por qué. Porque es que hay que ver el límite de las funciones antes de entrar en el meollo del curso. Bien. Vamos a ver ahora algunas reglas que aplican cuando se trata sobre límites de funciones, cuando hay varias funciones involucradas. Veámoslo con algunos ejemplos. Comencemos con, para distinguir, con este ejemplo. Primera función, f de x es igual a x cuadrado. Es una función. Y tenemos otra función, pongámosla en verde, que es, llevemos la diferente, se llama g de x. Ambas funciones dependen de la misma variable, del mismo número, depende del número x. F es una cantidad, una variable que depende de x. Y g es otra cantidad diferente a f, pero que también depende de x. Pongamos, por ejemplo, de algo del mundo real. El comportamiento de los gases. Los gases. Hace como 300 años más o menos, en Europa, algunos filósofos, matemáticos, naturalistas trataron de entender el comportamiento de los gases y encontraron algo interesante, que si un gas se calentaba, ¿qué sucedía? Aumentaba su volumen, se expandía. Si uno toma un globo, lo infla y calienta el aire que está dentro del globo, aumenta el volumen del gas. En otras palabras, el volumen de un gas está en función ¿de qué? De la temperatura. Pero también pasa algo cuando uno calienta un gas. Si no permitimos que el recipiente se expanda, que es por ejemplo con lo que hacemos cuando usamos una olla express. Bueno, sí, normalmente le ponemos agua, le ponemos frijoles con agua, pero arriba de los frijoles y el agua hay aire. ¿Qué sucede si no permito que el volumen se expanda? ¿Cómo se llaman también cómo le dicen también a la olla express? Olla de presión, porque en función de la temperatura a la que le pongo la flama a la olla, ¿qué sucede? Aumenta la presión del gas. Entonces son dos cantidades diferentes, el volumen, una, la presión, otra, que dependen de la misma cantidad. La cantidad de calor que mido a través de otra cantidad que sea la temperatura. Esto como aclaración. T es temperatura. Mencioné otra cosa, otra palabra, ¿cuál fue? No, calor. Eso normalmente la ponemos como Q mayúscula.
no sé por qué, pues así la ponen en físico-química, en termodinámica, Q mayúscula, esto es calor. Calor y temperatura son dos cantidades diferentes además. ¿Qué calor hace? Bueno, ahorita ya se siente caliente. ¿Por qué? Porque la temperatura es alta. Pero calor y temperatura son dos cantidades diferentes. El calor es una cantidad que medimos y que nos dice, bueno, la temperatura es una cantidad que medimos y nos dice algo del sistema, algo del gas, por ejemplo. ¿El calor qué es? El calor es el movimiento. El movimiento es energía. Por ejemplo, si yo tengo un litro de agua a 99 grados, o si la pongo a 100, ebulle, se transforma en gas, agua líquida. Si está a 99 grados, y la toco, me voy a quemar. ¿Sí? ¿Seguros? Si tengo un litro de agua a 100 grados centígrados, que es como mido la temperatura en grados centígrados, tal vez me queme. ¿Seguros? Porque la temperatura es de 99 grados. Estará muy caliente, tiene mucho calor. Pero ¿qué sucede si esa olla o ese recipiente de un litro con agua a 100 grados me cae una gotita en la mano? ¿A qué temperatura está el agua? A 99 grados. La temperatura es muy alta, 99 grados. Le falta uno para que ebulla, bueno, a nivel del mar. Porque si estamos aquí en la Ciudad de México, el agua no llega a 99 grados. Luego hablamos de ello. Pero a 99 grados en otro lugar, a nivel del mar, el agua está a punto de transformarse en gas. Y la gente está muy caliente. No la toques porque te quemas. Y si te cae una gotita de agua en la mano, de esa agua a 99 grados, ¿te quema? No. Si la sientes caliente, pero no te quema como si te cayera el litro completo de agua. ¿Cuál es la diferencia? El calor a su vez está en función de, llamémosle, la cantidad de agua, la masa de agua. La temperatura no depende de la masa. Una gota de agua a 99 grados está a la misma temperatura que un litro de agua a 99 grados. Su temperatura es la misma. Pero la cantidad de energía calórica depende de la cantidad de materia, de agua caliente. Por eso calor y temperatura no son lo mismo. Se parecen, pero son diferentes. ¿Sí? El calor es energía. La temperatura es una cantidad que nos da idea de la energía, pero que no depende de la cantidad de materia. Nada más nos dice, está muy temperaturada. Está caliente, pero no te quema. ¿Por qué es una gotita? No te caiga todo el litro, porque entonces sí es grave. Ok. Regresemos. Esto es nada más como un ejemplo real, tan real como el agua caliente, que puede haber dos cantidades que dependan de una tercera misma cantidad. Dos cantidades diferentes, volumen y presión, que ambas dependen de otra tercera cantidad, que es la temperatura. Así como en esta función, digamos, en este ejemplo de funciones, esta cantidad depende de x y esta otra cantidad también depende de x. Tal vez esta fuera igual al volumen, esta fuera igual a la presión y ambas dependen de la temperatura. No, las funciones que voy a escribir no son formalmente las de la termodinámica, pero es nada más como un ejemplo de que esto sí puede suceder. Es más, sí sucede en la vida real, en el mundo real. Ok. Recuerden que la matemática es un lenguaje y una forma de pensar, de arreglar las ideas para tratar de entender cómo funciona el mundo. ¿Sí?
para tratar de entender cómo funcionan las clases, usamos lenguaje matemático. Usamos relaciones. Cuando buscamos relaciones y las explicamos, las entendemos con base en el razonamiento y lenguaje matemático. Bien. La otra función g de x tiene que ser una función diferente. El volumen me dice el tamaño de las cosas, la presión me dice otra cosa. De hecho, tiene que ver con el movimiento de las cosas. Okay. Esta función g de x, que sea en mi ejemplo menos 10x, son dos funciones diferentes. ¿Sí? X cuadrada no es igual a 10x. Esto me dice que esta cantidad es 10 veces este valor. Negativo. 10 veces negativo este valor. Esta me dice que es esta misma cantidad, puede ser, pero multiplicada por sí misma. Por ejemplo, si x fuera igual a 5, ¿cuánto valdría esta cantidad? Menos 50. Si x fuera igual a 5, valdría más 25. Bien. Resulta que en este ejemplo, vamos a hablar del límite de estas dos funciones. El límite, el límite de x cuadrada, cuando x tiende a números más grandes que 5, infinito. ¿Cuál sería el valor del límite de esa función? Recuerden que el límite de una función es un número que podemos nombrar, pero no existe. Puedo decir, ese número no existe en esta función. Como nos diremos que hemos visto antes. La función esa racional cuadrática, veíamos que el 3 no existía cuando x valía 1. Bien. Existen otros números para y, pero el 3 no existe en y. Cuando x es igual a 1. En este caso, ¿cuál sería el límite de esta función si x es muy grande? Sustituyamos en x a x por números muy grandes. Más grande que 5. Más grande que 5 es 50. 50 al cuadrado, ¿cuánto es? Rápidamente, si no lo pueden mencionar, saquen la calculadora. ¿Se vale sacar la calculadora? ¿Cuánto? A ver, más fuerte y más claro. A ver. 1500. ¿1500? 2000. 2500. 2500 es cuando x igual a 50, el valor que me daría la función sería 2500. Un número más grande que 500. 5000. Si x es igual a, decíamos, a 50, y es igual a 1500, 2500, ¿verdad? 2500. Si x fuera igual a 5000, ¿y cuánto es? 25 millones. Ahí está, 25 millones. Si x fuera igual a 50,000, y sería mucho más grande todavía. ¿Cuál es el límite de esta función? Cuando x tiende a números grandes. Pues y tendería a números mucho más grandes, pero como el infinito no está definido, es el límite. El límite sería un número mucho más grande, un número también infinito. Entonces, para la función f de x igual a x cuadrada, el límite de x cuadrada cuando x tiende a infinito es igual a infinito también. Es para la función azul. La función verde. ¿Cuál es el límite de menos 10x cuando x tiende a infinito? ¿Cuánto vale o cuál es el valor no definible
de la función. ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a infinito? Hagamos lo mismo. X vale 50, ¿cuánto vale y? Menos 500, ¿no? Menos 500. ¿Cuánto vale y cuando x vale 5000? Menos 50.000. Menos 50.000. Lo que estoy viendo es que los números de esta función, los valores de y son más pequeños que los valores de y para la función azul, para el mismo valor de x, porque ambas dependen de x, en la cantidad. Bueno, la pregunta que me hago es, ¿cuál es, les preguntan, el límite cuando x tiende a infinito de f de x más g de x? Lo pongo así para no confundir. Las estoy sumando las dos funciones. Es lo mismo que decir, el límite de cuando x tiende a infinito de x cuadrada más menos (10x). La suma de dos funciones me da otra función. ¿Sí? Una función, esta es una función mononomial, tiene un solo término. Esta es otra función mononomial, también tiene solamente un término. La suma de dos funciones mononómicas me da una función binomial. ¿Sí? Okay. ¿Cuál es el límite de esta función cuando x tiende a infinito? A ver, sustituyamos los valores. Cuando x es igual a 50, y, ¿cuánto vale? Hagan el cálculo. 50 al cuadrado menos 50 por 10. Ya tenemos 50 al cuadrado, 2500 menos 500. ¿Cuánto es? 2000. Para el segundo valor, cuando x es igual a 5000, 5000 al cuadrado menos 10 por 5000 sería 25 millones menos 50.000. ¿Cuánto es? A ver, veamos. 0, 0, 0, 0, 0, 5, 9, 24. Por aquí le puse algo de más. Este de aquí. Sí, por eso yo borro un 0. Ahí está. Son 24.950.000. El límite de esta función, cuando x tiende a números muy grandotes, ¿cuál sería? Infinito. Ya no quedó claro en la función verde, cuando el límite tiende a infinito y aquí tiene menos 10, le estamos dando números negativos, entonces ahí sería menos infinito. No, aquí está el resultado. No, el de arriba, el de arriba, la función verde. La función verde. Ajá. Ah, sí, es que no lo escribí. Pero qué bueno que es para escribirlo y que quede claro que aquí el límite es menos infinito. Aquí está. ¿Ok? Gracias. Nos dan números grandotes negativos. La función verde, g de x. Cuando sumo f de x más g de x, estas dos en particular,
el límite de la suma de estas dos funciones me da el límite de la función de arriba, de la función azul, de la primera función. Ok. Veamos. Puedo decir entonces, voy a sustituir aquí, que ¿cómo sería el límite de g de x cuando x tiende a infinito más g de x es esta? El límite de f de x cuando x tiende a lo mismo, a infinito. Estoy sumando los límites. Estoy sumando este límite más este límite. ¿Cuál es el resultado? 0. No, infinito. Solo que estos dos infinitos son diferentes. Este infinito es más grandote, está más allá, el azul, que el verde, que además estaría para allá, porque es negativo. Diríamos que la suma será un infinito un poco más pequeño que el de la suma. Pues estaría más cerca que este. Solo que no lo puedo definir. No puedo decir si este es el número exactamente. Porque este es el valor cuando x es igual a 5000. No cuando está en infinito. Digamos que se aleja más este hacia la derecha que este alejarse hacia la izquierda. ¿Sí? Por supuesto, cuando sumo las dos funciones, este va a estar menos lejos. La suma de ambas funciones, el límite de la suma de ambas funciones va a ser más pequeño. Vamos a decir este de acá. Este va a ser, queda medio ridículo, lo voy a poner, pero está más cerca que muy lejano. No sé si es a donde iban Shrek y Burro, o donde se están peleando todos contra todos, Darth Vader y Luke Skywalker. Ya ven que es una galaxia muy, muy lejana. En cambio, estos fueron muy lejano. Sí, pues este sería muy lejano y este sería una galaxia muy lejana. Está más lejos una galaxia que, supongo yo, que muy lejana. En fin, aunque las galaxias muy lejanas sí existen, y el reino de muy lejano no, porque es fantasía, y son cuentos de hadas. Ok, con todo el Pinocho. Bien, esto de hecho nos llega a una conclusión como regla de los límites. ¿Cuál será la regla? ¿Cuál es la regla? La suma de los límites, la suma de los límites de dos funciones es igual al límite, en este caso como tiene infinito, de la suma de dos funciones. Se lee diferente. La suma del límite de dos funciones es igual al límite de la suma de dos funciones. ¿Sí, señor, diferente? Va de nuevo. La suma del límite de dos funciones es igual al límite de la suma de esas mismas dos funciones. Suena a cuento de muy lejano, pero está demostrado.
Esto sí es real, no es fantasía. Primera regla de los límites. La suma el límite de la suma de dos funciones lo puedo obtener igualmente sumando los límites de las funciones. O la suma del límite de dos funciones lo puedo obtener si sumo las funciones y luego de ellas obtengo el límite. Lo puedo hacer de las dos maneras. La que más me acomode. Ahora cambiemos las funciones. Sigamos para ver otra consecuencia de la interacción entre funciones. Dos funciones que se suman son dos fenómenos que están interactuando, se están juntando de alguna manera, están interviniendo juntos o al mismo tiempo en un fenómeno ambas. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de los gases, pues si yo caliento un gas, sé que aumenta la presión, pero también aumenta el volumen. Están relacionadas las dos cantidades, además de estar relacionadas con la temperatura. ¿Sí? De hecho, si yo aumento la presión de un gas, se va a modificar el volumen. Entonces, hay diferentes maneras en las que los fenómenos pueden interactuar. Una es adicionándose un valor al otro, otra puede ser relacionándose de la siguiente manera. Pongamos un ejemplo, otros dos ejemplos de funciones. Usemos otra vez los colores azul. No significa que vaya a ser la misma función. En este caso sí va a ser x cuadrada otra vez. Pero para mostrar esta relación entre funciones, voy a usar para g de x una función diferente. Que sea, ¿recuerdan el número de Euler? Que representamos con la letra E. Porque se escribe Euler, pero como era alemán el sujeto, y en alemán se pronuncia su apellido Euler, matemático alemán. Bueno, sajón, Alemania no existía entonces. E a la menos x. ¿Es una función de qué tipo? A ver, esta es una función de potencia. La cantidad, la variable de las abscisas elevada a una potencia. Esta es una función lineal. La variable simplemente cambia su valor proporcionalmente al número 10 con pendiente negativa. Sería una línea recta de pendiente negativa. Así sería la línea recta, no sería con pendiente positivo. Si esta es cuadrática, está elevada al cuadrado, ¿cómo sería la forma de la función? Una parábola. ¿Bien? Okay. Dijo el Señor a sus discípulos, sigamos con el ejemplo. Es una parábola. Ok. Bien. ¿Cuál es el límite? Vamos a poner la primera. De x cuadrada cuando x tiende a infinito. Ya lo tenemos allá, es la misma función, por lo tanto el límite va a ser el mismo, infinito. Bien. De la función verde es diferente. Tendríamos que revisarla. ¿Cuál es el límite de e a la menos x cuando x tiende a números muy grandes, a infinito? Hagamos el ejemplo o el ejercicio con e a la x. Saquen su calculadora para que puedan usar el número e, aprieten la letra e minúscula para obtenerlo y elévenlo a la menos 50, como decía. ¿Cuál es el resultado? Cuando x es igual a 50, y es igual a e a la menos 50. ¿Cuánto? 92. Por eso a la menos 22.
Este número, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Es un número grande? ¿Es un número pequeño? ¿Es un número positivo? ¿Es un número negativo? Sería como, lo podría usar la notación decimal, ¿no? Pongamos la notación decimal porque lo expresamos como una potencia de 10. Negativa. Eso significa que es el 0 ¿Cuánto es el cero? seguido de 22 dígitos hasta el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 9, 2. ¿El número cómo es? Muy chico. Se acerca a 0 y es positivo, no es negativo. El negativo es, la negativa es la potencia a la que se eleva la base 10. ¿Bien? Ok. Cuando x es igual a 5000, decíamos en el ejemplo anterior, y, ¿cuánto vale? ¿Ya lo tienen por ahí? ¿O la calculadora explotó? ¿Eh? ¿Cuánto sale? 0. ¿Seguros que 0? Sí. ¿O será que la calculadora no da para más? Chance. Chance. Sí. Más bien esto tiende a 0. No es 0. De hecho está más cerca de 0 que este. ¿Qué tan lejos está de 0 este? Pues está 1, 2, 3, 4, 5. Lo separamos por tríadas. Ahí se llama cada 3 dígitos juntos. Este sería un milésimo. Este sería un millonésimo. Un milmillonésimo. Un billonésimo. Es lo contrario de un billonario. Este es uno muy, muy pobre. Ese soy yo. Un billonésimo. Este sería un milbillonésimo. Un trillonésimo. Un trillonésimo. Serán 142 cuatrillonésimos. El valor de y cuando x vale 50 en esta función. ¿Cuál es el valor de y cuando x vale 5000? Casi 0. ¿Cuál es el límite de e a la menos x cuando x tiende a infinito? El límite es 0. Recuerden que el límite es el número que no está definido, que no se alcanza. No, o sea, no puede llegar a 0. Puede llegar a 0.000000000000192, pero no a 0.0000000 después del decimal. Siempre va al final de muchos ceros, así como cuando no estudian y se presentan al examen, un 192 al final, los últimos 3 dígitos. Son los únicos que pasaron. Pónganse a estudiar para que no lleguemos a esto. Estemos mejor acá. Ok, bien. Son dos funciones. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué es eso? No, nos preguntamos otra cosa. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a infinito de f de x por g de x? ¿Cuál es? Escribamos.
vamos a sacar la función. Me faltó cerrar el signo de interrogación y acá escribamos. Pues estamos preguntando por el límite. Otra vez tenemos, ¿qué tenemos aquí? Cuando x tiende a infinito, de f de x es x cuadrada por e a la menos x. Ok. Obtengamos aquí el resultado numérico. Cuando x tiende a infinito, bueno, pongamos dos ejemplos. Cuando x es igual a 50, y, ¿cuánto vale? Aquí. Sería, cuando x es igual a 50, ¿cuánto era? No. De x cuadrada. Necesitamos x cuadrada más, por multiplicado por e a la menos x. ¿Cuánto era x cuadrada? Bueno, lo borré yo. ¿Cuánto vale y? Para la primera función, para la función azul. ¿Cuánto era? 250, ¿no? 2500. 2500. Cuando x es igual a 50, y para e a la menos x vale 1.92 por 10 a la menos 22. ¿Cuánto es 2500 por 1.92 por 10 a la menos 22? ¿Cuánto es esto? Nos dará el resultado de... ¿Cuánto? 4.8 por 10 a la menos 19. Esto es igual a 4.8 por 10 a la menos 19. Ok. ¿Qué número es este? Esto es igual a 0.19. 18 ceros y luego el 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 8. Chirin, chin, chin, chirin, chin, chin, chirin, chin, chin, chirin, chin, chin. Este número, ¿a qué se acerca? Entonces, podríamos concluir que el límite de esta función de f de x por g de x, el límite de x cuadrada por e a la menos x es igual a 0. ¿Bien? Ok. Y llegamos entonces a una segunda regla. Si multiplicamos el límite de este por el límite de este, sería, por ejemplo, multiplicar esto mismo. Aquí está. Bien. Estoy multiplicando los límites. Entonces puedo concluir como regla que el límite de... Aquí me puedo obviar estos. La regla es esta. ¿Bien? Okay. El límite de g de x más el límite de f de x, no, pero no, es por qué no me dice? El profesor metió la pata. Es con el negro. Punto. Ok. Es lo mismo que decir, es decir, el límite del el producto del límite de dos funciones
es igual a el límite de el producto de esas mismas dos funciones. ¿Sí? Es la segunda regla de los límites. Primera regla, la suma del límite de dos funciones es igual al límite de la suma de ambas funciones. El producto del límite de dos funciones es igual al límite del producto de esas dos funciones. Son dos relaciones diferentes entre números, entre cantidades, entre funciones. Esta es una relación de adición. Una función se adiciona o suma a la otra, y aquí la relación es de producto, es de multiplicación. Una función multiplica a la otra. Son dos relaciones matemáticas diferentes. Aritméticas, de hecho, son dos de las operaciones aritméticas comunes. Dos de las 4 operaciones aritméticas. De hecho, aquí podemos recordar que la resta o sustracción es la suma de números negativos. ¿Bien? Bueno, esta es la tercera operación o relación aritmética. Nos falta ver qué sucede si la relación entre dos funciones o el límite de esas dos funciones es o tiene la forma de la cuarta. No está en frío de afuera, porque esto está aquí adentro, parece verano y allá afuera es invierno, y el trimestre es el de otoño. Claro, eso cosas veredes en la UAM, mío, sí. Ok. La cuarta operación aritmética, ¿cuál es? La división o cociente. Bien, bueno. Vamos entonces a ver el ejemplo de dos funciones que se relacionen de manera proporcional o racional, que es otra forma en la que también llamamos a una división. ¿Sí? Una división, vamos a decir, vamos a poner aquí, me guardo esto. No nos meta mucho ruido, ¿no? Más es poco ruido, es pequeñito. Muy pequeño. Ok. Una división también la podemos llamar cociente, o también la podemos llamar proporción. La proporción entre dos cantidades, la de arriba y la de abajo, el numerador se relaciona proporcionalmente con el denominador. O también como razón. ¿Okay? Son sinónimos, lo mismo. División, cociente, proporción, razón, son lo mismo. Ok. Pongamos ahora como ejemplo de función f de x, que sea, para variarle un poco, sí, una cuadrática x cuadrada, pero binomial con 5x. Y nuestra segunda función g de x, que sea 3x cúbica.
3x a la tercera potencia. La pregunta que nos hacemos, bueno, antes, ¿cuáles serían los límites de estas dos funciones? Cuando la variable tiene un número muy grande, es decir, el límite de x cuadrada menos 5x cuando x tiende a infinito. ¿Cuál es? Definámoslo. ¿Cómo es el número? Es infinito. A pesar de este negativo. ¿Recuerdan que fue el ejemplo que hicimos o que usamos una función similar? Era menos 10x, aquí es menos 5x. Cuando pasamos de la función monómica a la binomial, sumando ambas funciones del ejemplo inicial, del primer ejemplo del día de hoy. Y vimos que, dado que tenemos un término cuadrático, la magnitud del término cuadrático gana a la magnitud del número no cuadrático, a la potencia 1. Este es más chiquito, este número negativo, el producto es más pequeño que el producto del cuadrado. Le voy a llamar producto del cuadrado porque finalmente un cuadrado es una multiplicación de un número por sí mismo. ¿Bien? Bueno. Contestemos entonces también a la pregunta de cuál es el límite cuando x tiende a infinito de 3x cúbica. También infinito. Es más grande el infinito verde que el infinito azul. ¿Bien? Ok. Ahora sí, nos preguntamos ¿cuál es el límite de el cociente de ambas funciones, estando la función f de x como numerador y la función g de x como denominador? ¿Bien? ¿Cómo es? Bien. Pues hagamos la sustitución. Sería el límite cuando x tiende a infinito de qué, primero la suma de x cuadrada menos 5x entre o sobre, decimos también, entre 3x cúbica. Hagamos los ejemplos numéricos que hicimos hace rato. Para la primera, cuando x es igual a 50, ¿cuánto vale infinito? ¿Cuánto vale y? ¿Cuánto vale? Es 2500 menos 2250. Okay. Por no dejar, cuando x es igual a 5000, y es igual a va a 49 millones y no sé qué. ¿Cuánto es? Rápidamente. 24 millones. 24 millones. Sí, cierto, a mitad. Estamos 5. 24 millones 975,000. Ok. Para la función verde, cuando x es igual a 50, y es igual a
Será 50 al cubo por 3. Primero aplico la potencia y luego el coeficiente. 50 al cubo por 3. ¿Cuánto es? 375. Ok. No, 1000. Ah, 1000. Se me hacía muy chiquito. Sí, ok. 375, 1000. Cuando y es igual a 5000, cuando y es igual. Cuando x igual a 5000, ¿cuánto vale y? 3.75 por 10 a la 11. 3.75 Por 10 a la 11. por 10 a la 11. Aquí es al revés. Bueno, no al revés, es diferente. No, al revés. Esto es igual a 3, 7, 5, 3, y luego sean 11 dígitos. Los primeros dos son 7 y 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuál es ese número? 375,000 millones. ¿Bien? Entonces, este número tiende a ser más grande que este número. ¿Correcto? Cuando x tiende a infinito, el límite de x cuadrada menos 5x entre 3x cúbica, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? $375,000 entre 375, no, los 24.975.000 entre 375,000 millones, ¿qué da? Un dolor de cabeza. ¿Qué tipo? Infinito, ¿no? ¿Cuánto? 0 punto. No sería aquí. El cociente de estos dos es igual, vamos a decir, ¿cómo lo escribo? Fíjense cómo lo escribo. Es x cuadrada. No sea x. Dijimos que 5,000 al cuadrado. 5,000 al cuadrado menos 5 por 5,000 entre 3 por 5,000 al cubo es igual a, ¿decían? 0.0 666. ¿Nada más 3 veces? Ah, bueno, también. La bestia. ¡Qué bestia! Es un número muy pequeño, es 0. Tiende a 0. Pero fíjense, el límite de esta función, es un número muy grande. El límite de esta función también es un número muy grande. El cociente del límite, el límite del cociente se acerca a 0. ¿Qué sucedería si la función no fuera esta? Sino que fuera la relación no fuera esta, sino que el límite, cuando x tienda a infinito, fuera de 3x cúbica entre x cuadrada menos 5x. La relación o proporción o razón ahora de las funciones g de x y f de x es la inversa.
3000 por 5000 al cubo entre 5000 al cuadrado menos 5 por 5000, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Están comparando calculadoras? ¿Cuánto les dio? 15.015. No sé, allá confirmen, ¿sí? 15,000. 15, pero ahora punto 0, 15,015. punto. Punto 01 Punto 01 502. 502. Te dio a eso. ¿Sí? ¿Cómo es este número comparado con este? Este tiende a 0. Este tiende a infinito. ¿Cuál es la diferencia? El orden de las potencias. De hecho, la primera función es una función cuadrática o de segundo orden. La segunda función es una función cúbica o de tercer orden. Depende del orden de ambas funciones y cuál de ellas es el numerador y cuál de ellas es el denominador. Entonces, lo que podemos decir es que mientras que la suma del límite de dos funciones es igual a la suma del límite de ambas funciones, ¿sí lo dije bien? La suma del límite, el límite de la suma de dos funciones es igual a la suma del límite de dos funciones, sí, lo dije, dos cosas diferentes, y el producto del límite de dos funciones es igual al límite del producto de dos funciones. El cociente del límite de dos funciones no es necesariamente igual al límite del cociente de esas dos funciones. Depende del orden de ambas funciones y de la posición en el cociente. Y hay que considerar también si el límite de... Aquí pusimos dos funciones de potencia. ¿Qué sucede con las funciones exponenciales, como la que vimos hace rato con el número de Euler? El límite tiende a 0. También, ¿qué sucede si el límite tiende a 0? Pues tenemos que considerar en cuál de ambas funciones el límite tiende a 0, para poder saber si el límite tiende a 0 o tiende a otro número. Ya serían las tres reglas básicas de la relación entre el límite de funciones. La regla para la adición del límite de funciones, la regla para el producto del límite de funciones, la regla para el cociente del límite de funciones. Entonces, esto no necesariamente, vamos a ponerlo así como conclusión, voy a ponerlo aquí también para poder escribirlo. No, bueno, voy a ponerlo como resultado. El límite de f de x entre g de x no siempre es igual a el límite de f de x entre el límite de g de x. Es decir,
igual al cociente del límite de dos funciones. Y con eso, ya que estuvimos hablando de fantasías y cuentos lejanos, este cuento por hoy se ha acabado.